Muchas gracias, las cariñosas palabras que nos han dedicado tanto el alcalde como el cronista, porque es cronista de la localidad, un lujo de cronista. Veréis aquí en Cuevas con alguien tan brillante como Enrique Fernández Polea, el mejor historiador local con el que cuenta la provincia de Almería, y lo digo sin la más mínima exageración, y lo he dicho muchas veces. Yo me encuentro aquí como en familia, he venido muchas veces a Cuevas, algunos me tendréis más que visto. Y claro, y eso me da cobertura para echarle un poco de gorro a la cosa y abusar de la familiaridad y de vuestra comprensión. Porque cuando empecé a prepararme esta charla, y ahora mismo todavía me siento de algún modo así, sentí un poco lo del síndrome del impostor. Por eso he dicho que ni el título que aparece en el programa, ni el que primeramente le di a Enrique es de lo que yo voy a hablar. Cuando Enrique me comentó hace 2 meses, 3 meses, no sé hace cuánto, este ciclo, y hablamos de la posibilidad de que yo interviniera, pues a mí me rondaba la cabeza lo siguiente. Me rondaba la cabeza que a raíz de las inundaciones de 1973, pues la inyección de dinero que hubo para reparar los daños materiales, los personales eran irreparables, obviamente, las víctimas, pero esa inyección de dinero fue un elemento fundamental en el crecimiento de un nuevo modelo económico en la provincia de Almería, basado en la agricultura intensiva, y en el fortalecimiento de su músculo financiero, que fue la Caja Rural. La Caja Rural gestionando las subvenciones, las indemnizaciones, los créditos blandos a un interés, pues que tenía yo la sensación de que eso había sido decisivo. Entonces se me ocurrió que podía hablar de una manera positiva, esto de positiva, pónganlo entre comillas, de un desastre natural como la Piedra. Y dijo, por otro lado, había visto en el Archivo Histórico Provincial, entre otros, que había documentación sobre las ayudas concedidas una a una. Digo, pues yo paso por el archivo, habrá algún resumen de esas ayudas y podré incorporarlo. Cuando llegué al Archivo Histórico Provincial, me ocurrió una de las grandes tragedias que tenemos los historiadores. Los historiadores tenemos 2 grandes tragedias. Aunque no haya nada de documentación sobre lo que queremos estudiar, no podemos hacer nada. O que haya muchísimo. Y esto es lo que ocurrió, que había muchísima. Había muchísima. Y yo no tenía tiempo de trabajarla toda, pensé en hacer un sondeo. Me di cuenta que esta idea de intervención de temas que yo había comentado por teléfono con Enrique, podría ser un espléndido proyecto de tesis doctoral, lo digo yo de tesis doctoral por la documentación que hay, por la cantidad. Y dije, bueno, pues esto yo lo guardo con un alumno que en un momento determinado, que muchos te llegan para un trabajo fin de máster, ¿y qué quieres hacer? Pues no tengo ni idea de lo que usted diga. Bueno, pues ya la tengo esa guardada en el cajón con la documentación y tal. Y entonces llamo a Enrique y digo, Enrique, no tengo nada que contar. O sea, más seguro que tal y cual. Bueno, pues voy a darle vueltas al tema. O sea, que ha habido ahí un proceso que ha llevado desde lo que yo hablé con Enrique a lo que voy a comentar ahora. Y me siento un poco perdido, el síndrome ese del impostor, que solo soy capaz de sobrellevar aquí pues, por la confianza que yo sé que vosotros y vosotras me brindáis, pues, porque desde hace muchos años nos conocemos. Y somos, en fin, por quien remanezco, soy del Levante almeriense y por 20 años que estuvimos viviendo aquí, Marisa y yo, mi hijo se crió aquí, en la comarca de Paco, como en casa. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de lo siguiente, las inundaciones en el marco de la provincia de Almería, como un riesgo natural. Fijaos que la palabra natural está en cursiva, porque parecería que una inundación es una cosa, bueno, es un fenómeno que provoca la naturaleza, con la lluvia, la inundación y tal. Pero en realidad es un riesgo natural que tiene un fuerte componente antrópico humano. Tanto en el origen, es decir, el desencadenamiento de la inundación o de las lluvias y tal, ahora se habla mucho del cambio climático como algo ocasionado por la acción humana a nivel global, pero también hay
intervenciones antrópicas. Antrópica es la palabra que se utiliza para hablar de la intervención de los seres humanos, ¿no? Intervención humana en la generación de determinados episodios que pueden ser catastróficos. Pero es que el carácter catastrófico, y sobre todo el causar mayor o menor mortalidad, mayor o menor mortandad, también depende de decisiones humanas. Claro, y hay un factor principal, que es que, bueno, pues efectivamente, que se den unas circunstancias que provoquen una lluvia inusitada, un temporal inusitado y un desbordamiento de la red hidrográfica, etcétera, etcétera. Entonces, lo bueno de este tema es que permite observarlo no solo como un acontecimiento natural, sino como un acontecimiento con componentes antrópicos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo voy a hacer una reflexión a la luz de la historia de los siglos XIX y XX, y de posibles preguntas que yo a ese hipotético estudiante o estudiante que viniera a hacer un trabajo, una tesis doctoral sobre inundación, le diría, yo creo que estas preguntas había que abordarlas. O sea que, por otro lado, la charla va a servir un poco para que vean también cómo trabajamos los investigadores en fases iniciales, qué preguntas nos planteamos. Hablo de preguntas, no de hipótesis de investigación. O sea, una pregunta es lo primero que uno se plantea en una investigación. La pregunta es, pues no sé, Cuevas pasó en 1910 de 26.000 a tener en 1913 12.000 habitantes. ¿Qué pasó? ¿A qué se debió esto? Bueno, esta sería la pregunta. La hipótesis de investigación sería elaborar como hipótesis esta caída, pues se debió a la crisis minera y a y a una caída también en la producción de la agricultura tradicional y a una pérdida de mercado. Ya estoy elaborando una explicación a esa pregunta, pero no la estoy probando. La hipótesis de investigación hay que probarla. O sea, hay que extraer datos, evidencias, esto es como el trabajo de detective, evidencias que corroboren esa hipótesis de investigación o la refuten en su totalidad o en parte. Bueno, pues lo que yo voy a plantear está en esa fase inicial de preguntas. Preguntas, alguna hipótesis, pero ya está. Y a lo mejor por dentro de un año alguien aquí viene y presenta una investigación terminada y hecha sobre estos temas con toda, como lo que yo creo que, bueno, como se puede hablar de la historia minera de Cuevas, que sí se puede hablar con investigación ya realizada, la que yo hice hace mucho tiempo y la que desde luego amplió y extendió y mejoró Enrique Fernández Bolea en su Sierra Almagrera y Herrería y en otras que tuve el honor de prologar. Entonces, no nos movemos con la seguridad, no nos movemos así. Pero bueno, nos han pillado los 50 años de la ardilla del 73 y vamos a ver qué reflexión podemos hacer entre todos y qué preguntas nos podemos hacer. Fijaos en el autor y en la fecha, 31 de diciembre de 1930, siglo XX. El río enfurecióse, se puso hinchado y rojo, y al mar llevó sus aguas con ímpetu a verterlas. Esto lo escribe Miguel Hernández a propósito de una riada en Orihuela, su pueblo y el mío, ¿no? Orihuela, en 1930. Comentando estas líneas del poeta de Orihuela, el geógrafo Jorge Olcina Cantos decía hace poco, hace un par de años, dice, a finales de noviembre de 1930, el río Segura experimentó una crecida a causa de una situación de gota fría y del temporal de lluvia asociado. Nuestro poeta universal Miguel Hernández relató con la belleza de la normalidad este episodio, que la belleza es una cosa que ocurría frecuentemente. Eran tiempos de convivencia armoniosa, de un territorio, de una ciudad con su río, de unos habitantes que, sabedores de los enfados del río, no excedían arbitrariamente sus límites más allá de lo posible. Una situación que hoy ya no se encuentra, que se ha tornado en problema a resolver. En el episodio de 1930, bueno, el poeta emociona ante una crecida de esas características del Segura, pero que hay que parece que los riesgos, que la ocupación del territorio por parte de los seres humanos sabe sortear esos riesgos y convive aproximadamente. Eso es lo que dice Jorge Olcina en 2020.
2020. En 1957 vamos a ver ejemplos de riadas. Nosotros en Historia Económica tenemos la manía de cuantificar. Si no cuantificamos, no manejamos un orden de magnitud. La riada más importante, la no sé qué, la que... Bueno, a ver, dame números, dame evidencia. Mira, la octubre del 57 en Valencia fue una riada, un indicador del número de muertos, 86 víctimas. Bueno, no era la primera vez la del 14 de octubre del 57, no era la primera vez que el río Turia se desbordaba. Mirar todos los años, 1721, 28, 1870, 1897. ¿Bien? Y decían, porque esto es un comentario de la época, parece que fueron pocos los avisos que la naturaleza nos dio, pero aún así los planes urbanísticos siguieron su propio camino. Aquí parece apuntar que ya algo se hizo en la planificación urbana y territorial que, vamos, que no es que generó como fenómeno nuevo una riada, sino el número de víctimas que esa riada trajo consigo. Tenía una larga historia de inundaciones, como veis que están documentadas. Quizá el récord, bueno, ahí está con la de 1983 en el País Vasco. El récord, el número de víctimas, el desgraciado récord lo tenga la de Cataluña, la del Vallès, de septiembre de 1962, casi 1000 víctimas. Tantas casas, tanta vida, y en unas horas el río lo arrasó todo, dejando el barrio como un inmenso desierto de asfalto. Sucedió el 25 de septiembre de 1962, lluvias breves pero muy intensas. Poblaciones como Terrassa o Rubí llevaban décadas, desde 1920 o 30, creciendo junto a los márgenes del río. La fortísima emigración que se estaba produciendo a Cataluña desde los años 20 y 30, muchos o algunos de ellos cuevados. Esa pérdida de población de 26.000 en 1910 a 12.000 en 1930, uno de los destinos fundamentales de la emigración que denota fue Cataluña. No sé exactamente cuántos cuevanos se ahogaron en la riada de Terrassa, cuevanos o hijos de cuevanos, en la riada de Terrassa de 1962. Pero estoy seguro que muchos más que en la riada de 1970. Si hablamos de las cosas, seguramente, habría que mirar los listados, pero seguramente, siendo 973. Estos son los primeros datos así un poco para generar preguntas, ¿no? Claro, decía Joaquín, el compañero Joaquín Melgarejo e Inma López Ortiz, desde 1980 la mayoría de los crecientes daños asociados con fenómenos meteorológicos es consecuencia de la acumulación de exposición que conlleva el crecimiento económico y la urbanización. O sea, desde el 80 en adelante, el crecimiento económico, el desarrollo urbano, la ocupación de espacios, ámbitos vulnerables, pues son los responsables de daños en la construcción, en las viviendas, en los terrenos agrícolas, eso podría ser más tradicional, y en la pérdida de vidas, en 1980. Y yo la pregunta que hago ante esta cita de Joaquín y de Inma, de Joaquín Melgarejo, ¿solo desde finales del siglo XX? Quizás antes, quizás. Vamos a ir al siglo XIX. El siglo del descubrimiento del Jaroso, el siglo de la expansión minera, el siglo en el que surge la provincia de Almería de 1822-1833 ya definitivamente, el siglo del intento de industrialización española, pero no llega a arraigar la industrialización, que quedará para el siglo XX, pero hay chispazos de crecimiento y de desarrollo que no llegan a... Bien, toda esa era. Y además un siglo en el que la ideología, el sistema liberal heredero de la Ilustración, tenía una visión de la naturaleza absolutamente antropocéntrica. La naturaleza tenía que estar al servicio del hombre. Y el hombre, su función era, y hay un verbo que se utilizaba entonces, lo ve uno en muchos escritos del siglo XIX, ya no se utiliza apenas, a mí me gusta, por eso lo he puesto ahí. La naturaleza era algo que había que dominar, no, domeñar la naturaleza. Por eso la Ilustración parte de la idea de que la naturaleza es algo caótico e ingobernado, y el ser humano tiene la función de la modernidad que encarna el ser humano es
dominarla en su beneficio. Sacar agua, extraer minerales, desviar cauces, lo es. Entonces, es una visión también muy optimista de las posibilidades de la tecnología. La tecnología nos va a conducir por el progreso, por el crecimiento económico sostenido, por el aumento de la productividad y tal. Esta es la idea que hay. Claro, la visión de la naturaleza es dominarla, y eso va a ocasionar sobre la cobertura forestal de nuestros montes una intensa deforestación. Y una deforestación, voy señalando aquí algunas cosas de las que voy a hablar a continuación, que va a significar la alteración del ciclo hidrológico. Y esto ya va modificando el mapa de riesgos naturales, entre comillas. Lo deforestas y dejas desnudos de vegetación las pendientes de nuestras sierras y de nuestros montes, el agua ni se infiltra, el agua de lluvia, ni corre por la ladera como correría con una vegetación abundante. ¿Cuáles fueron los agentes que causaron esta deforestación? Hablaremos de eso. Pero es que aparte de eso, el siglo XIX en Almería es un siglo de fuerte presión demográfica. La población crece como nunca. Bueno, ha habido otro momento en que está creciendo mucho más, que es ahora. Pero ahora crece en una franja de 20 kilómetros cercana a la costa. Mientras que el crecimiento del 19, más que litoral, fue un crecimiento en las comarcas del interior, en las cabeceras de muchas de estas redes hidrográficas y en zonas de una altitud, como verán ahora en un mapa que presentaré, de una altitud elevada. Y aquella gente no tenía bombona de butano. Es que para calentarse, para cocinar, para hacer herramientas, tenían que utilizar los recursos que le daba el terreno. Y el bosque, y el matorral, el monte alto y el monte bajo, era el recurso energético fundamental. Bien, presión demográfica. Otra pregunta que yo voy a hacer a lo largo de esta intervención es la de las víctimas. Ya he ido apuntando algo. Y señalo ya una cuestión previa. Las riadas, las inundaciones, aunque son tan importantes en nuestra historia, han provocado en Almería pocas víctimas. ¿En comparación con qué? En comparación con otras zonas próximas. Esto es una típica pregunta de investigación. ¿Por qué menos víctimas en Almería? En Almería, en distintos sitios de Almería. Os presentaré un cuadro que he buscado datos tentativos, pero del siglo XIX, siglo XX, y ya verán cómo es muy llamativa la diferencia. Otro geógrafo, Calvo, decía: solo se puede hablar de inundación catastrófica cuando el sistema humano de uso del curso fluvial es incapaz de administrar la circulación de las aguas altas, y estas, por tanto, perjudican los asentamientos. Y se refiere a una población o un municipio afectado por la catástrofe del 73. La inundación de Puerto Lumbreras de 1973 dependió esencialmente de diversos errores del sistema humano. ¿Consecuencias de esta riada? Pues depende en qué época está. En el siglo XIX, el Estado, ya iremos viendo, no disponía ni de diagnóstico, ni de recursos, ni consideraba que había que paliar algo que había sido pues, el resultado de la acción de la providencia. Ya está. A veces nos premia y a veces nos castiga. Entonces, ante desgracias y calamidades, lo que cabe es la beneficencia y la caridad. Y la Plaza Mayor de Cuevas está presidida por la estatua de un filántropo, que derramó una cuantiosa fortuna entre las poblaciones afectadas por la riada de Santa Teresa de 1879. ¿Se imaginan que en 1973 los cuevanos de entonces se hubieran conformado con una estatua de la caridad de algún benefactor y tal, ¿no? Pero en el siglo XIX, como verán, la respuesta va a ser la filantropía, la caridad. Bueno, la filantropía si es masón, o la caridad cristiana si es una persona de convicciones religiosas y tal. Otra salida interesante es la emigración. Buena parte de la emigración hacia Argelia en 1880, entre las razones que dan, en un gran estudio que hacen las Cortes sobre las causas de la emigración española, a raíz de la matanza de almerienses que se produce en 1881 en Saida. Bueno, es un episodio que supongo que algunos conocerán.
Había un campamento con 1000 jornaleros de la provincia de Almería, especialmente de la zona del Levante, ya, recogiendo esparto, que lo sabían hacer muy bien, recogiendo esparto en la meseta de Sidi Penabés, allí en Argelia, y fueron asaltados por unos insurrectos cabileños y causaron una enorme mortandad y se repartieron todo. Entonces España se dio cuenta, el gobierno español, de que teníamos una fortísima inmigración en el norte de África. Entonces elaboró una especie, vamos a llamarle, de libro blanco de cuáles eran las causas de esa fuerte migración. Eso se publicó. Entonces se expresa mucha gente de la provincia de Almería, responsables gubernativos, políticos, curas, párrocos y algunos emigrantes explicando las causas. Y entre otras causas se alude al efecto de las inundaciones. ¿Por qué? Porque tienen muy cerca la riada de Santa Teresa de 1879 y la recuerdan perfectamente como algo que le ha impulsado, no hay un sistema de ayuda y de reparación de calamidades, le ha impulsado a buscarse la vida por otro lado. La salida de la inmigración. La intervención pública comienza a finales del siglo XIX, restauración de laderas, restauración hidrológica y forestal, o el encauzamiento de la Rambla en Almería después de la riada de 1891, y bueno, y que la gestión de las inundaciones en realidad no ha tenido un punto de inflexión y de lo que podemos llamar de modernización hasta la riada del 82 del Júcar o del 83 esta del País Vasco que se... Vamos a ver si explico lo que es este gráfico. Es un poco, este gráfico va desde 1814 a 1904, todo el siglo XIX. La barrita azul, yo no creo que atrape todos los eventos que hubo en el siglo XIX relacionados con el medio ambiente, bien sean sequías o bien sean inundaciones, pero sí los más significativos. Las barras marrones indican periodos de sequía y las barras azules, inundaciones. ¿En qué zonas de la provincia? Pues depende. Unas son en Almería, otras en Adra, otras en Cueva o en la zona del Levante. Pero hay cosas significativas, cosas curiosas. Mira, hay una riada en 1620, hay otra en 1830, 1830, por ahí. De esas riadas de principios del siglo XIX no tenemos noticias de víctimas. Pero se dieron y tuvieron más el efecto benéfico. Ya sabéis que la riada también entarquina los campos, o sea, arrastra el tarquín y deja una capa de ese limo en la superficie, en el terraco, que mejora su fertilidad, su rendimiento y su productividad. Ya, si llegamos, no estamos seguros de que no hubiera víctimas, esto es lo que ese que hiciera la tesis doctoral tendría que tratar de documentar, pero no parece que las hubiera. La primera riada, bueno, hay una sequía extraordinaria, especialmente aquí en el Levante, en Cueva, entre 1844 y 1850, que se quedó un poco ensombrecida porque se había descubierto el filón jaroso y la minería estaba dando mucho trabajo. Pero fue probablemente la sequía más fuerte del siglo XIX. Terminó con una riada en 1851, pero quizá la más importante de señalar sea esta, la de 1871, en la ciudad de Almería. Y luego la del 79, la que hemos comentado ya, la de, estaría aquí, esta, la del 79, que coincide con que hay riada de Santa Teresa aquí en Cueva, en Huercalovera y tal, pero hay otras zonas donde seguía viviendo una sequía desde los años 70. Y luego, como veis, en la parte final del siglo XIX hay episodios de riada de inundación en distintos años, pero pocos de sequía. Y la más importante, la más destacada también sería la de 1891 en Almería, la del 11 de septiembre de 1891 en Almería. Como veis, periodos de sequía que terminan con inundaciones, pero sí nos consta de 1871 en adelante con víctimas. Da la impresión de que bueno, pues el mapa de riesgo se ha alterado. A ver cómo lo va a hacer. Vale. Bueno, vamos a ver. He
dicho que sobre el monte hubo una presión humana importante en las décadas centrales del siglo XIX. Esto es un mapa que yo elaboré en 1995, para un trabajo que hice sobre la presión. Pero es un mapa. Aquí hay geógrafos tan prestigiosos como el amigo Rodolfo de la Rectora de la Villa. Es casi un croquis, casi un mapa. Pero bueno, es interesante señalar lo siguiente. Mirad, hay una línea que va por el medio de la provincia que sería un poco la que marca la altitud de 800 o 900 metros, ¿no? Y hay dos tipos de estrellitas, unas estrellitas más gordas y otras más finas. Las más gordas son la deforestación causada por el consumo de las fundiciones. Las fundiciones de plomo que surgen en la costa de Almagrera, en la costa de Almería, en el interior de Sierra de Gádor, utilizaban como combustible para obtener plomo, para fundir el plomo, el mineral de plomo, que tiene como característica que alcanza el punto de fusión con 350 grados, no hay que alcanzar 900 grados como un alto horno de hierro, ¿no? Entonces se utilizaba monte bajo, esparto, matorral, pero para darle una segunda fundición a las horruras que salían de esa primera fusión había que utilizar ya materiales de más poder calorífico. Y ahí entraba el carbón de encina, el carbón incluso de olivo. Bueno, aquello generó una deforestación enorme en la provincia de Almería. Son las estrellas grandes, en Sierra Almagrera, todas las que veis por ahí por Sierra de Gádor, esto es Sierra de Gádor, Sierra Almagrera ni hace falta decirlo, por las Sierra de la Estancia, Filabra y tal. Pero luego hay estrellitas pequeñitas que son deforestaciones por roturación, es decir, por convertir terrenos de monte o terrenos forestales en zonas de cultivo, y por el carboneo para el consumo doméstico, lo que he dicho, para calentar, para hacer... Entonces, ese tipo de deforestación, como veis, está extendida por todo el interior de la provincia. Hay pocas comarcas. Vamos a fijaros en que la población de Almería había pasado desde el siglo XIX, que tenía 124.000 habitantes en 1752, desde el siglo XVIII, perdón, a irse a 315.000 habitantes en 1857. Y luego ya todo el siglo XIX no va a pasar de 300 y pico mil, y todo el siglo XX no va a pasar de 300 y pico mil. Los 400.000 los supera a partir de 1980. Pero hay un salto de los 120 y tantos a los 300 que se produce en la segunda mitad del 18 y primera mitad del 19. Y en ese momento no había bombonas de butano, y en ese momento... Entonces, ese salto además se hizo con una distribución diferente de la que tenemos ahora. Fijaos en estas dos columnas. En 1752 el 63% de la población estaba en el interior de la provincia, no en el litoral. En 1857 el 56% todavía. Más de la mitad estaba en el interior. Pero ya en 1991 el interior solo tiene el 24% de la población de la provincia. Es decir, la presión, incluso en términos cuantitativos, ha bajado de 176.000 personas a 109.000 en 91. Y ahora en 2023-24 está mucho menor todavía, puede estar en torno a 60.000 o 70.000 habitantes. Bien, entonces tenemos un gran crecimiento de la población y preferentemente localizado en el interior, aunque también crece el litoral. Pero es que la superficie cultivada pasa en el siglo XIX de estar en unas 134.000 hectáreas a estar roturada en barbecho o en cultivo 217.000 hectáreas. Eso es un incremento del 61%. Entonces, el fenómeno de la deforestación del siglo XIX en Almería es muy complejo. Esto de la deforestación es una cosa que es un fenómeno importantísimo en la historia ecológica, en la historia ambiental de nuestra provincia y nos ayuda a entender muchas cosas de las que vamos a hablar. Vosotros habréis oído alguna vez y vosotros habréis oído alguna vez decir que eso fue la Armada Invencible, que es que se talaron los bosques de aquí para hacer los barcos. Bueno, todas esas leyendas, en las leyendas retumba el eco de algo de verdad, pero solo un eco. En realidad, la marina para construir los barcos tenía marcados árboles en las sierras andaluces, también algunos en las sierras. No fue eso, no se deforestó Almería por la Armada Invencible en la Sierra de
La minería, pues sí, la minería tuvo un efecto importante, pero también hay que pensar en el crecimiento de la población y en la presión demográfica en el interior. Como ven, es algo más complejo y probablemente haya otras variables y factores a considerar. Pero en cualquier caso, esto está ocurriendo a mediados del siglo XIX. ¿Y esto qué efecto tiene? Os he traído unas citas muy cualificadas de testigos de lo que estaba pasando entonces. Este es un testimonio cualitativo. Por ejemplo, el ingeniero Esquerra del Valle, en el informe que hace en 1839 sobre la minería en Almería, donde ya apunta que ha habido un descubrimiento en una sierra que está en Levante, que se llama Almagrera, que hay mucha esperanza y tal. Datos y observaciones sobre la industria minera. 1839. Y dice Joaquín Esquerra del Valle, una de las grandes figuras, grandes ingenieros de la minería del siglo XIX. El beneficio de las historias, el beneficio de las horruras esas que he dicho, da por resultado acabar por destruir el poco arbolado que quedaba en el país y en muchas leguas al contorno, sin que nadie haya pensado en reponerlo. Hasta los olivos, es decir, un árbol productivo, han caído bajo el hacha terrible del fundidor para ser convertidos en carbón. En todos los pueblos de las inmediaciones de Almería se ven ruinas de almazaras o molinos que ya no tienen aceitunas, olivas para exprimir, porque han talado los olivos. Y para proveerse de leñas y carbones, esto ya va a pasar incluso en Almagrera, tienen que importarlo de las Baleares, de Ibiza o de... Sí, de las Baleares, de Ibiza o de Mallorca. Eso lo dice Esquerra del Valle. En 1855, pocos años después, el Consejo Provincial de la Diputación de Almería dice en 1855: enormes montones de peñascos descarnados sin una planta, incapacitados de vegetación, están en muchas leguas alrededor de esta capital. Aquellos hermosos grupos que por su verdor y aroma eran en otro tiempo la alegría y salud del país. Las colmenas han desaparecido, los ganados han perdido lo mejor de sus pastos, la caza se ha alejado, no hay combustible para el uso doméstico y hasta las atochas, es decir, el esparto, bastas y finas, primera y única materia para la fabricación de espartería, se han arrancado de raíz, viniendo de ello la decadencia de este artículo de comercio y la miseria sobre los muchos miles de familias pobres que no tienen otro recurso para alimentarse que la manufactura del esparto. Hay muchos testimonios de este Cádiz a mediados del siglo XIX y todos inciden en que los que lo están escribiendo, los que lo están redactando, son testigos de algo que está pasando en ese momento y recuerdan lo que han perdido unas cuantas décadas atrás. O sea, no es el recuerdo, el nuestro, que es un recuerdo legendario, la deforestación, no sé, ellos lo están viendo, lo están viviendo y están siendo conscientes de los efectos que tiene. En 1891, a las pocas semanas de producirse la gran inundación de Almería, del 11 de septiembre de 1891, el ingeniero agrónomo provincial dice, y esto nos va a conectar con el tema de la charla, son relativamente muy pocos los terrenos dedicados a la siembra de cereales, aunque se han destinado a este cultivo muchos terrenos que jamás debieron cultivarse, que jamás debieron rotularse, de los cuales han sido unos abandonados. Otros se siembran de 5 en 5 años, es decir, con periodos de descanso de aprovecho de 5 años sin recoger. Otros de 7 en 7 años. Y cuando al que trata de explotarlo se le ha olvidado la pérdida que sufrió en la última tentativa de cultivo e ignora el fatal resultado que tuvo su antecesor. Y ahora os llamo la atención. Estos terrenos causan también periódicamente esos inmensos aluviones de aguas cenagosas, acompañadas de piedras, que sin ocasiones sirven para entarquinar y mejorar otros terrenos no menos infecundos, en otros, por el contrario, elevando el suelo de las ramblas, elevan también el nivel de los mismos, dando lugar a terribles accidentes en los pueblos situados en las márgenes de los ríos o de las ramblas. Dichos terrenos puede decirse que han sido perdidos desde el momento en que fueron roturados, que se le arrancó la cobertura vegetal. Bueno, esta es una muestra, no es que he buscado 3 testimonios rarísimos, hay muchísimas, muchísimas. Claro, la evolución de la población, es que en Almería, si os fijáis, la población de 1787 es 161.000 habitantes y en 1900 eran 366.000. Eso, el número índice es de un índice 100 a un índice 226, es decir, creció un 126%. Es que Granada, en ese periodo, el índice es 183, creció un 83%, no un 126%. Málaga creció incluso un poquito menos, 111%, 211 menos 100, y Murcia sí está al nivel de Almería.
Qué curioso. Precisamente las dos provincias con mayor crecimiento son también las provincias en las que va a haber fenómenos parecidos de deforestación relacionada con la minería, la presión demográfica y desastres como los de las inundaciones. Esta foto, que la recuperó Juan Grima hace muchos años, porque montó una exposición extraordinaria sobre Gilman, etcétera, etcétera, son suficientemente conocidas. Son de 1690, 91, 1900, última década del siglo XIX, primera del siglo XX, en torno a la construcción del ferrocarril de las Amazonas, del Lorca Baza Águila, etcétera, etcétera. A mí esas fotos siempre me llamaban la atención, no ya por lo espectaculares que son, sino por la absoluta desnudez de los cerros, de los montes que se ven en estas fotos. Aquí, alrededor de la vía del ferroviario, en algunos de estos montes, en esto que es subiendo para Albanché, este locomóvil, aquí cerca de Seró. Mucho más desnudos y pelados están los montes con estas fotografías de finales del 19 y principios del 20 que ahora. Ahora los montes están mucho más verdes que hace 120 o hace 130 o 140 años. Muchos más. Mucho más verdes. Entonces estaban absolutamente pelados. O sea, la gente se había comido para sus necesidades, para cubrir sus necesidades, o las actividades mineras. Y es una documentación interesante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, a ver, programas de repoblación forestal y de restauración forestal desde 1930-40 en adelante masivos, y despoblamiento del interior, o sea, vaciamiento del interior, con lo cual la presión sobre los recursos también disminuye. Entonces, ahora, incluso en periodos de sequía tan extraordinarios como los que tenemos, es que no se ven unos montes tan pelados como el aspecto que tenían los filabres, las estancias o buena parte de Sierra de Gado en 1890, en 1900, 1910. Esto es una cosa que llama la atención y que la labor como la que ha hecho Juan Grima, de recuperar fotografías, y Enrique Fernández Bolea documenta perfectamente si más allá de la escena que están viendo levantar la vista y mirar el escenario y el paisaje. Bueno, aquí hay otra, ¿no? De las de Gilman. Fijaos, a la ladera, quedan ahí unos chaparros por ahí en medio, pero sí se ve completamente desnudas de vegetación. Yo en la parte cerca de esta rambla, sí, hay algunas pencas, algunas chumberas, en fin. Vamos a ver. Nosotros siempre buscamos una evidencia. Y últimamente yo estoy practicando una especie de jueguecillo que es sencillo, que aquí ponga que practique el que quiere, que es el calcular la intensidad mediática de algún fenómeno. La intensidad mediática, la idea me viene de... Bueno, nosotros todos hemos oído hablar del trending topic. Pues no sé. Pues el trending topic en los últimos días... no quiero sacar ese tema aquí, El trending topic en los últimos días en España es Ábalos. O el Coldo. Si lo medimos a través de las redes sociales, o de apariciones en televisión o en prensa, es eso, de lo que se habla. Pero claro, cuando vamos al siglo XIX, no tenemos radio, no tenemos televisión. ¿Cómo sabemos de lo que se hablaba en cada momento? Pues, mirad, los periódicos del siglo XIX, tanto en la Biblioteca Nacional de Madrid como en la provincial, están colgados los PDF y con reconocedor de caracteres. De tal manera que tú metes una palabra, no sé, imaginaos que hubiera un Juan Grima en el siglo XIX. Metes Juan Grima entre comillas y te va a salir, y lo van mirando año por año y te va a salir el número de veces que hay un Juan Grima nombrado en los periódicos de 1850, 1851, 52, 53. Claro, quien dice Juan Grima, que lo he dicho por lo tengo aquí delante, podemos decir la palabra inundación. Entonces el juego es ir metiendo la palabra inundación e ir recuperando las veces que se habla de inundación en la prensa almeriense, pues a partir de 1874, ¿por qué? Porque antes no se conservan ejemplares de la Crónica Meridional, nada más que algunos sueltos. La Crónica Meridional es el periódico que empieza a funcionar en 1860 en Almería, 1860, y llega hasta el final de la Guerra Civil. Luego, el otro gran decano de la prensa va a ser el Minero de la Almagrera de Cuevas, que empieza en 1874.
Entonces en el 74 ya tenemos aquí al minero de Almagrera, a la Crónica Meridional y a unos cuantos periodiquillos más, que durarán menos. Entonces, metía la palabra inundación y las cifras que me sacaban las iba representando en este gráfico. Entonces, a eso pomposamente yo le llamo intensidad mediática. Bueno, intensidad mediática de la palabra inundación. Pero es que te sale un gráfico chulísimo. Nosotros, Diego Martínez, colega, joven colega nuestro en la Facultad de Económica, sabe lo que alucinamos nosotros con un gráfico que no salga chulo. ¿Sabes? Es que sale un gráfico estupendo. Y parece lógico. Fíjate el gráfico hasta 1936. El número de veces que se menciona la palabra inundación, pues coincide, como no podía ser de otra manera, con los años de las inundaciones. Por ejemplo, 1879 es uno de los picos, 1888, la del Naranjo y no sé qué, es otro, 1891, el pico más alto, ¿por qué? Entre otras cosas porque fue una riada en la capital, entonces toda la prensa de la capital y todo lo que sería 1899, y luego ya no se alcanzan picos como eso. Hasta la Guerra Civil. Pregunta, posible hipótesis de investigación. ¿Tenemos un ciclo bajo de inundaciones en el primer tercio del siglo XX? Que lo estudie el estudiante, ese, pero el indicio parece apuntar claramente hacia eso. No hay ningún motivo por el que desaparezca. Porque si hubiera una inundación en 1917, 18, 19, no se hablara de eso en la prensa. Lógicamente se hablaría. Imaginaos, tendría que haber intentado hacer la búsqueda con la palabra riada, o la búsqueda con lo que en fin. Es una cosa que es sencilla de hacer, no tiene tampoco mucho mérito, pero lo hemos utilizado en otros fenómenos, pero nos ayuda, nos da, ya tenemos una visión de largo plazo y una cronología, y da la impresión de que en el último tercio del siglo XIX, desde 1870 hasta finales del siglo, hubo una incidencia de fenómenos. O se habían alterado por la acción antrópica los riesgos naturales y se estaba más expuesto. Es decir, y no se conversaba tanto sobre esto en 1920 o 30 porque las inundaciones no provocaban, produciéndose porque se hubiera tomado algunas medidas preventivas o no. No sabemos. Esta es una de las grandes preguntas que quedan, pero el gráfico, como veis, es, como decía, chulo. Es chulísimo. Yo estaba comentando, Peña, que puede ser también un efecto de que las ciudades se hayan adaptado a esa riada y quizás por eso evitaban las posteriores. Exacto. Bueno, por ejemplo, Almería, 1892, Mato, se encauza las Ramblas. Empiezan a hacerse las primeras presas de derivación, de defensa de la ciudad de Almería, claro. Evidentemente. Lo vais a ver. En el 1899 la de Albor La de Albor, claro, la Rambla se canaliza. Y luego hay unos pequeños... Y digo, ¿qué? Ese es un ejercicio hecho específicamente para la conferencia esta. Digo, ya que no voy a hablar de lo que le he dicho antes, que trataré de llevar alguna cosa nueva que sea interesante. Esto. Me he pasado un par de tardes haciéndolo y sale una cosa bonita. Pero es indiscutible que la incidencia de inundaciones en el último tercio del siglo XIX, es decir, te vas a encontrar otra gran inundación aquí en Almería en el 24, pero en esa franja prácticamente no hay grandes catástrofes, ¿no? Provocadas por inundaciones. Vamos. Bueno, esta es la de 1871, esta, que no está atrapada por el gráfico anterior que empieza en el 74, pues porque no tenemos periódicos de esa época. Y aunque es curiosa esta inundación. Le he puesto de la rogativa la primera normativa sobre sociedades de calamidades. Fueron 2 días, lo digo de memoria, el 20 y el 21 de octubre de 1871, temporal impresionante sobre la ciudad de Almería. Salieron las Ramblas, y se inundaron, fijaros esta calle. Esta calle es la calle Méndez Núñez. La calle Méndez Núñez va desde el paseo hasta el Instituto Celia Viñas. Termina haciendo esquina el edificio del sindicato, para todos situados. Esa calle. Fijaos el aspecto que tiene esa calle, según una ilustración un grabado de la Ilustración española y americana. ¿Qué pasaba ahí?
en 1855, apenas 15 o 16 años antes, se habían derribado las murallas. El paseo de Almería era una muralla que llegaba hasta el mar. Era una muralla que llegaba hasta el mar. Y lo que había al otro lado de la muralla, es decir, donde se trazaron estas calles, eran huertas y barrancos. Con lo cual, el derribo de las murallas en 1855 por un señor de esta comarca, don Ramón Orozco, minero enriquecido con las minas de Almagrera, concretamente con la mina de Observación, de Vera. Este señor compra terrenos dentro de la muralla, fuera de la muralla, con su gran poder político, porque era el líder indiscutible del Partido Progresista, ordena el derribo de las murallas y hace grandes negocios inmobiliarios, parcelando la zona de ensanche de la ciudad y pilotando lo que es el ensanche burgués de mediados del siglo XIX. El trazado del paseo, la calle Méndez Núñez, hasta la calle que después llamaría Navarro Rodrigo, en fin, todo lo que va hasta la Rambla Obispo Vera. Entonces, toda esa manzana, esa es la que se inunda hasta arriba en 1871. Probablemente se habría inundado en 1820, 1830. Allí no había nada. Allí no había nada. ¿Qué hay de la catástrofe del 71? De riesgo natural y de riesgo natural convertido por la acción humana en riesgo para propiedades. Aquí lo tenéis. Bueno, lo de las rogativas es porque el segundo día de lluvia, porque fueron 2 días lloviendo y tronando y tal, sacaron a la Virgen del Mar y la Virgen del Mar la pasearon entre el fango y salió el sol. La devoción a Nuestra Señora, la Virgen del Mar, por eso. Porque si siguieran utilizando las rogativas y tal. El gobierno de Amadeo de Saboya, en ese momento, estabilizó la primera ley normativa sobre la constitución de sociedades de calamidades, pero se lo encasquetó a las diputaciones. Las diputaciones, para prevenir estas cosas, esto es una normativa que surge de la inundación de Almería, tiene que crear sociedades de calamidades, ¿no? Las diputaciones no crearon eso y tal y cual, y Almería pues se conformó con 20.000 pesetas que dio el rey de su bolsillo, y luego con una ayuda de las cortes y tal, en fin. Este sería otro aspecto. El de hoy. Ay, no, bueno, de raya, por ejemplo. Mira, en un periódico de Madrid de esa época, o sea, de octubre del 71, se dice: en La Vega debieron ser no menos considerados los destrozos. Procedentes de larga distancia llegaron al puerto de Almería árboles de considerable número, muebles, y el puerto se quedó obstruido, imposibilitando la salida de buques. Desde Algeciras a Almería, en su navegación, navegando hasta Algeciras, vio como en toda la costa había millares, personas a millares, que recogían diversos efectos que la ola iban arrojando a la playa. Calcúlase que los perjuicios materiales que habrá ocasionado la riada del 71 no bajarán de 20 millones, por lo que a la ciudad de Almería se refiere. Que veáis las 20.000 pesetas que dio Amadeo de Saboya lo que significaba. Incluso en noviembre del 71 hay una comunicación del cónsul español en Larache, Marruecos, diciendo que están llegando restos de las inundaciones de Almería hasta allí. Y yo cuando leía esas cosas me acordé de la riada de 2012, la de Pueblo Laguna, de la que hablaremos después. 2 o 3 días después de la riada de Pueblo Laguna, que fue el 26 o 27 de septiembre de 2012, paseando por la playa de Cabo de Gata, es decir, a 95 o 100 kilómetros, te encontrabas eso. Fijaos allí esa palmera enana que estaría en alguna urbanización de la costa de Vera, de la playa de Vera, y que flotando habría terminado llegando a los 2 o 3 días. Tiramos varias fotos allí, está en la playa de Cabo de Gata, como es, de la barriada de Cabo de Gata. Quiero decir, que lo que expulsa en una riada termina en la costa africana, y me hacía gracia haber leído esto en un periódico de 1870. Claro, en 1879, ya hemos comentado, ahora daré algún dato más, lo del héroe de la caridad, José María Muñoz, ¿cómo es? José María Muñoz. Que socorrió, el Santo Negro. el Santo Negro, que socorrió con 100.000 duros, es un pastón, 100.000 duros. O sea, comparar los 100.000 duros estos, que estamos hablando
de 500.000 pesetas, vamos, 500.000 pesetas comparado con lo que... Sí, para todas, sí, para Mercadona, Lorca, no sé qué, Orihuela, Murcia, sí, pues así, pero comparado con la ayuda que dio el rey Amadeo de Saboya en 1671, para manejar unos negocios. Porque aquellas inundaciones se afrontaban con la caridad. La Asociación de la Prensa de Madrid, que construyó el barrio de la Caridad de la Misericordia después de la riada del 11 de septiembre de 1691 en Madrid. Luego he metido esta cita en azul porque me ha hecho mucha gracia. Sabéis que con respecto a la riada y las inundaciones tenemos un problema de desmemoria. O sea, hay una inundación y al poco tiempo ya se nos ha olvidado y construimos donde es una zona inundable y tal. Pero este problema de desmemoria es que se ha dado siempre. Fíjate lo que me llamó la atención, no sé lo que mirarán Juan, Enrique, cuando en este informe de 1921 de don Ramón de Cala López y Flores González, que es un informe histórico y arqueológico sobre la ciudad de Cuevas de Vera, así como se llamaba entonces. Oficialmente se llamaba así. Cuevas de la Amazonas de 1931. Ese informe, publicado en 1921, tiene un párrafo que dice: merecen señalarse en el siglo pasado, en el siglo XIX, las siguientes avenidas: 1877, 1884, 1886, que este arrancó uno de los pilares del puente de Cuevas. 1891, la del 11 de septiembre, que también pegó aquí, igual que en Almería. 1899, tal. Y yo decía, la de Santa Teresa. Eso, hombre, y hay gente que a lo mejor la pudo vivir casi en su infancia, yo no sé de cuándo nacieron, ¿no? O sea que no sé, hay un problema a veces de desmemoria y que ayuda a entender, quizá algunas cosas. Mirad lo que he dicho antes de las víctimas. Hay una columna aquí, esto es muy provisional, de las víctimas que causan algunas de estas inundaciones, incluida la del 2012 y la de 1979. 2012 es la, vamos a llamarle la de Pueblo Laguna. En 1971, unos periódicos dicen que 10 muertos, otros que 20, yo por eso pongo las dos cifras, 20, 10 muertos. Pero hablan de 20 millones de pérdidas, que es un disparate de dinero en aquella época. Mirad la de Santa Teresa del 14 de octubre de 1879, 24 muertos en la provincia de Almería. Pero en la huerta murciana, 800. En el Guadalentín, en Lorca, 770. 15 millones de pesetas en pérdidas, de los cuales 11 fueron en la provincia de Murcia. Es decir, tanto en pérdidas materiales como en vida humana, las zonas murcianas, el Guadalentín, de Lorca, la Huerta, estaban muchas más expuestas que nosotros. Mira lo que significa para la historia de Cuevas, la ría de Santa Teresa. Pues esos 24 son de aquí. ¿Sí? Pero no del núcleo. No del núcleo. Claro, el sitio... Pero, bueno, vamos a seguir. Es el 71-79. 1891, el 11 de septiembre del 91, 20 muertos en Almería, capital. Pero es que la misma riada. La misma situación de gota fría en Consuegra, en la provincia de Toledo, causó 159 muertos. Eso que he dicho al principio de que las inundaciones han causado pues, pocos muertos, 20 o 30 pues son muertos, ¿no? Pero no son las cifras de Consuegra, ni las del Segura, ni las del Guadalentín. Incluso las del 73. Hay 10 muertos, yo no sé si estoy equivocado. Sí. 10 muertos, lo vi por ahí. Sí. 6 en Zurgena, 2 en Macaé, 1 en Pulchena y 1 en Bellerrubio. No hubo ningún muerto aquí en Cueva. Estamos celebrando el 50 aniversario. No hubo ningún muerto. No hubo ningún muerto. ¿Qué pasa? ¿Que se habían tomado medidas? No. ¿Cuál es nuestro patrón de ocupación del territorio? ¿Cuál es el patrón de ocupación del territorio? Nos defendía. O sea, es que las cifras son muy... Bueno, la inundación de Santa Teresa en 1679, bueno, generó la toma de conciencia, incluso el primer plan global de defensa contra las avenidas que se hizo en España, que fue el proyecto de obras de defensa contra las inundaciones del Segura, lógicamente, del Segura, donde había habido esa enorme cantidad de víctimas. Y luego en 2012 hubo 4 víctimas en la provincia de Almería y el subdelegado de gobierno, Andrés García Lorca, nuestro compañero Andrés García Lorca, y la delegada de gobierno, Sonia Ferrer, hablan, especialmente Andrés en su condición de geógrafo, de que
no se puede dar licencia de construcción cuando las condiciones que tiene el suelo no son las adecuadas para este tipo de uso. En una referencia explícita a la urbanización de Pueblo Laguna, la más afectada por la regada. Advertido el peligro, dice Andrés, dice el amigo Andrés García Lorca. Siempre he mantenido que un PGU en una zona declarada como no urbanizable no tiene sentido. 4. Fallecido. Es curioso porque... Quería venir aquí y luego volveré. En 2005 se hizo un informe por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta sobre zonas con mayor riesgo de inundación de la provincia de Almería. Si nos venimos al Levante, las dos últimas líneas, Vera, Pueblo Laguna y Pueblo Laguna. Desde 2005 se sabía que esta era una zona de peligro, pero Cuevas desapareció como zona de mayor riesgo. O sea, en Cuevas, donde se había producido Santa Teresa, donde se había producido la del 73, en 2005 ya se considera que era una zona de gran riesgo. ¿Qué ha ocurrido entre el 73? Ocurrió, no hace falta que yo lo diga, ya lo saben todos. La construcción del pantano de Cuevas. Y la canalización. Y la canalización, como principal era la construcción del pantano de Cuevas. El pantano de Cuevas, que tiene una función de regadío, pero tiene una función de defensa, de vidas humanas. No digo ya de patrimonio inmobiliario, rústico, sino defensa de vida urbana, porque como verán en un gráfico después, lo que ocurrió en el 89, o sea, si Cuevas no hubiera estado defendida y otras poblaciones, 77 también. por la presa, probablemente si hubiéramos tenido pérdidas, o sea, quiero decir, es que en ese sentido hemos tenido, ha habido una cierta situación que... Ay, ya está, perdonad. Ya voy terminando, ya me queda poco y... Bueno, los datos de la realidad del 73 los que da Manolo Gutiérrez Nava telegráficamente. Pérdida de la provincia de Almería, yo para que manejéis un orden también de magnitud. Pérdida de la provincia de Almería, 3.500 millones de pesetas. Voy a transformarlo en euros de ahora y tal. El gobierno aprobó inmediatamente un crédito extraordinario de 2.000 millones, aparte de autorizar moratorias de pago, se suspendieron impuestos, tributos y tal. El crédito lo va a distribuir la Caja Rural, la Caja de Ahorro, el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de la Construcción. Eran créditos a 10 años, de los cuales 3 estaban exentos y al 4,9% de interés. La Caja Rural prestó por valor de 1.300 millones de pesetas. La partida más importante, ¿no? Y entonces el activo de la entidad terminó situándose en 5.500 millones de pesetas. En la historia de la Caja Rural, en la posición en la hegemonía dentro, la cuota de mercado que la Caja Rural termina conquistando desde los años 80 se debe a su participación en la gestión de los créditos, de las subvenciones y de la ayuda. Es una cosa que también convendría estudiarlo, para esto hay esta documentación que me cayó encima en el archivo y pero es un tema interesante, nos permite observar. Como veis, el planteamiento de la actuación pública ante la realidad del 73 no tiene nada que ver con la caridad y la beneficencia de las del siglo XIX. Es evidente. Fijaos este gráfico, que también es de los chulos, que es la línea roja que hay en medio. Esto es en Almería capital, ¿eh? No he encontrado datos de Cuevas desde 1911 hasta finales del siglo XX. Pero Almería capital sí. Entonces, la línea roja serán las precipitaciones medias, 220, 230, esta es la línea media. Con lo cual, pues, todo por encima de los rojos, pues está por encima del promedio histórico y por debajo serían años más secos. Las precipitaciones no son inundaciones. Puede haber un año muy húmedo, pero se ha caído bien y poquito a poco y tal, ¿no? Incluso puede haber años que estén por debajo de la media y haya habido inundaciones, porque los 180 o 200 litros que han caído en una semana, ¿entendido? Que esto no es inundaciones. Pero hay cosas curiosas con este indicador de perspectiva de un... Da la impresión, insisto, que da la impresión, lo digo como pregunta, que hasta los años 60 y 70... Bueno, hay picos y épocas de sequía, hay picos que se sitúan en 400, 370, 380, 400 litros, o sea, milímetros de precipitación anual,
y años de sequía que están por encima normalmente de 150, 100. Bueno, comportamiento de relativamente regular, algunos de estos picos. Pero desde el año 70 en adelante, nos da la impresión, a mí me lo da, cuando metí los datos y los dibujé, de que ha aumentado muchísimo en los últimos años del último tercio del siglo XX la irregularidad. Es decir, periodos de sequía de más duración y picos como este. Es 1989. El año más húmedo, del siglo XX en la provincia de Almería. Se fue a 500 y pico, 540, 550 milímetros. Yo vi en el 90-91, muchos de los que están aquí, cómo desembalsaba la presa de Cuevas, que eso no lo hemos vuelto a ver. 93, bueno, desembalsando y tal. Fue una situación extraordinaria. Y además se juntó precipitación mansa a lo largo de muchos meses y luego enorme temporal el 7, el 8, el 9 de septiembre de 1989. Se juntó todo. Por eso da esa cifra que, fijaos. Claro, y sin embargo, el 89, en términos de pérdidas materiales y pérdidas humanas, no ocasionó nada. También, en este caso, de manera positiva, la acción antrópica, la acción humana, detuvo ese daño. Conjuró ese daño. Lo hacen de forma muy descriptiva. Fue el año en que salió OVA en la acera. Bueno, fijaos, estos últimos 30 años tendría que seguir la serie ya. Da la impresión de que el clima, la tecnología se está comportando de una manera como más espasmódica. Espasmos de sequía, tal. Bueno, esto es lo que hemos visto ya. Vale, voy terminando, termino ya. Desde 1902 empiezan a hacerse seguros agrarios, una ley de seguros agrarios. Pero claro, son seguros contra el pedrisco, contra el granizo, contra las plagas de langostas, contra cualquier cosa de esas. Desde el principio, ya en una conferencia sobre seguros que se hace en noviembre de 1917, se dice: no hay posibilidad de formular con los casos elementos. No sabemos recurrencia de inundaciones, no somos capaces de establecer una prima de seguro para el riesgo de inundación. No se puede. Y durante muchas décadas no hubo cobertura de seguro para la inundación. La inundación era un fenómeno tan impredecible, tan general, que causaba daños de tal calibre que no hay empresa aseguradora que estuviera dispuesta a cubrir. Desde 1954, cuando se crea el Consorcio de Compensación de Seguros, desde ese momento se regula y entonces establece ya unas primas para lo que llaman riesgos extraordinarios. Ahora aquí he presentado un gráfico que también es muy chulo, ese no es mío, pero está muy bien. Y entonces ya sí se empieza a cubrir un poco el tema de las inundaciones, pero las inundaciones ha sido una cosa que no ha tenido cobertura ninguna, salvo la declaración de catástrofe o calamidad nacional. Esto era una manera de modernizar la beneficencia y la caridad del siglo XIX. Fijaos este gráfico, mira, y se ve bien. Este es un gráfico de Espejo Gil, está muy chulo porque presenta desde 1987 a 2019 las indemnizaciones del consorcio de seguros, del consorcio de compensación de seguros, para riesgos extraordinarios. ¿Qué son riesgos extraordinarios? Terrorismo, terremoto, huracán e inundación. Si os fijáis, inundación está en azul. Si os fijáis, desde el 87, la mayoría de los riesgos estos extraordinarios son los de inundación. La mayoría, el 80-90% de lo que... Y ahí, en el eje de ordenada está las cantidades, 100 millones, 200 millones de pesos. Hay cosas curiosas. Fijaos en 2004. Cosas curiosas, fijaos en el gráfico. Nosotros que somos unos frikis de fijarnos en los gráficos y de la gente de historia económica, de economía, como digo, somos frikis de esto y ya está. Otros se divierten con otras cosas. Fijaos en 2004. En 2004, esta barrita en rojo tiene, yo creo que la mayor dimensión de la serie. En rojo es estragos causados por el terrorismo. ¿Qué pasó en 2004? Al 11M.
el 11M. Y luego aquí, en 2009, hubo un huracán, ¿cómo se llamaba? Ay, tenía el nombre, un ventarrón enorme, que incluso ese año supuso indemnizaciones por Mauro Roque en la inundación. Que no sé cómo se llamaba. Y luego, fijaos, esta también lo vais a adivinar seguro. En 2011 hay una barra negra de indemnizaciones por terremotos. En 2011, de Lorca. Pero salvo esa situación de que o pega el desastroso atentado del 11 de marzo, el 11M de 2004, o el terremoto de Lorca, el 80% de las indemnizaciones son inundaciones. Esta también sería un tema al seguirle la pista. Bueno, como dice ahí, en España la inundación es el riesgo más importante tanto por la cuestión de los daños como por su frecuencia y recurrencia. En los últimos 20 años han fallecido en España más de 300 personas debido a la inundación y los daños son de unos 800 millones de euros anuales. El 71% de los daños indemnizados, lo que viene en el gráfico, es por causa de este riesgo. Aquí se dicen algunas cosas más. Y bueno, yo creo que aquí, o sea, esto, como veis diréis, bueno, ¿qué conclusión hay? Bueno, las conclusiones se expresan después de una investigación terminada. Y yo he dicho que aquí, más que investigación, son las tripas de las preguntas y de las hipótesis, y alguna hipótesis para una futura investigación. O para unas futuras en plural investigación. Porque como veis, tanto el mapa de riesgos naturales de fuerte contenido antrópico del siglo XIX es diferente al del XX. Y la cobertura y la respuesta pública por parte de los gobiernos y la cobertura por parte del sector asegurador. Bueno, el consorcio de seguros es una cosa público-privada. Ahí está el Estado, es el que controla, lo pilota, aunque hay un consorcio de seguros que entra. Entonces, estas respuestas también son muy diferentes de 1950 a 60 hasta ahora. Con lo cual es probable que una investigación sobre ese tema pudiera definirse en dos cronologías diferentes. Una del siglo XX, ¿no? Pero yo pensaba, hace tantos años, sí, muchos han investigado la historia de la minería, la historia económica, como es que este tema, que además hay buena documentación, no le hemos metido más. Esto es lo que yo he lamentado, y lo lamento como investigador. Es un tema muy interesante, pero fijaros que con los primeros datos que podemos explicar y colocarlo aquí de una manera ordenada, ya salen cosas interesantes. Interesantes en cómo se modifica este mapa de riesgo, en esa menor mortalidad de este tipo de catástrofe en Almería que en otros sitios, cuestiones que necesitarán investigación para darle cumplida respuesta. Espero que dentro de unos años, no tarda mucho, alguien mucho más joven que yo, un chico, una chica, sea capaz de presentar los resultados de una investigación con fundamentos sobre estos temas. Mientras tanto, pues bueno, os he contado lo que se me ocurre y estoy a vuestra disposición por si queréis compartir alguna cosa. Muchas gracias. Abrimos un turno de intervenciones. ¿No? Dice que no, por allí, que no quieren. Turno de intervenciones. ¿Hay alguien? Lo entiendo perfectamente. A ver, Ramón. Esto se lo tomaron en serio hace 3.000 años, ¿sí? Con las inundaciones periódicas del Nilo. Y de ahí surgió hasta la ciencia, la matemática y todas las ciencias se inventó la trigonometría y un pilón en la ciencia y se intentó dar solución a esos problemas y convertirlo en beneficio por el limo y tal y cual. Ahora mismo no hay ese interés todavía, porque ahora mismo tenemos esta semana inundaciones arrasando y la sequía aquí, y no se ha hecho todavía un plan de comunicación de cuencas en disminuir esas ribadas tan grandes, porque piden trasvases, pero el trasvase es hacer una cosa organizada y para todo el año, pues quita el riego de un sitio para ponerlo en otro. Pero aprovechando que esto es periódico, que cada niño y cada niña viene en periodos muy fuertes y más flojos y de sequía, esto se podía intervenir ya el hombre en paliar ciertas dificultades de esas inundaciones y aprovechar el que no fueran tan dañosas. Esa es mi tesis. Hombre, yo la propuesta, Ramón, es que se lleva interviniendo. Siempre no a la escala que fue la civilización egipcia, en la que la propia existencia del poder faraónico estaba en... Por eso se le han llamado algunos autores Huitfeldheim y tal, civilizaciones hidráulicas, porque se basaba en el manejo de las crecidas del río y
Pero yo creo que aquí desde finales del siglo XIX y antes a una escala más local había respuestas. Teniendo en cuenta que la inundación, dadas las características del clima mediterráneo nuestro, hay gente que sabe mucho más de esto, Rodolfo seguro que puede hablar con mucho más fundamento, van a estar siempre con nosotros. O sea, nosotros no vamos a poder domeñar la naturaleza como se creía en los ilustrados del 18 y los liberales del 19. También un poco, sí. Bueno, la naturaleza te da la vuelta, la escala del impacto puede superar incluso. Lo que hay que tener idea, o sea, hay que tener estudiado esos ciclos, esa incidencia, establecer tipologías de vulnerabilidades y tal, y actuar razonablemente en función de eso. Que se pueda intervenir tratando de cauterizar y evitar que se... Y en otros sitios, pues mira, pues, además, las inundaciones, las riadas cumplen una función ecológica, una función o sea, yo no soy de los que piensen que el agua que el Ebro tira al mar es agua tirada. No, Es decir, por lo tanto, pero tirada en un caudal normal e incluso en un caudal extraordinario de inundación. Ahora, si tú a orillas del Ebro pues montas un negocio hotelero y tal y cual, pues luego le pides indemnizaciones al gobierno, declaración, en fin. Hay aquí... Es una cuestión compleja en el que hay equilibrio de intervenciones preventivas que se basen en la ingeniería y en con planificación del territorio en el convencimiento de que hay que convivir con nuestras características climatológicas, que son, creo yo, no es una opinión que autorizada, porque yo de esto no que soy vamos en el sentido de un tipo que autorizado, estudiar, no hablamos de soluciones, es que estudiar lo complejo que es el fenómeno y verlo en todas sus... Yo estuve en la mili, le hice meteorología, y estudié un poco el clima y tal, y vi que no se ha hecho nunca un estudio de la inclinación del eje de la Tierra con las épocas de lluvia y sequía, porque aquí todas las borrascas nos pasan por el norte, vienen del Atlántico por el norte, y sin embargo hay periodos de tiempo que bajan más abajo por el Golfo de Cádiz. Eso no se ha llegado a estudiar. Bueno, son elementos de conocer la climatología, porque ahora lo que ha aumentado, el cambio es el elemento esencial del clima, es el cambio. Entonces lo que no ha cambiado es el sistema de esa avenida desde el Atlántico para acá, la borrasca, sí, y solo únicamente es que están elevando los picos. Ahora se están elevando los picos nada más, pero el anticiclón sigue en las Azores, y hasta que no varía de las Azores no hablamos de un cambio radical. Bueno, quería comentar, cuando empezamos a montar la exposición con Enrique, una de las cosas que queríamos era tener imágenes de televisión de la época, de la Guía del Príncipe y tal, y entonces me comentó la de televisión española que lo más gordo que había de la inundación era un discurso de hora y media de Rodrigo Alcalce diciendo que este país no podía seguir así, siendo un país que se multiplica tal, y que había que poner remedio con presas, con cosas, con tal, y que ponía un discurso de hora y media, y que fue, yo creo que fue un poco en esa crisis. Rodrigo Alcalce, que era presidente ya de las Cortes. Bueno, pues él, en ese momento, hay un discurso de hora y media, y es sobre qué hay que hacer, cómo podemos parar con el tema que me lo estuvo contando. Mira, va sobre esto, y es importantísimo. Está aquí marcado y era sobre cómo evitar y qué había que hacer de inversiones en lo donde hay pasado pantanos, se hace de Almanzora, se hace también que hay en Berja y un montón de obras y se llega tanto dinero, pues quizás el franquismo en ese último, pues esos tecnócratas o esa gente pensaron que había que poner límites. Ahí Yo te voy a hacer... viene de arriba el tema. Yo te voy a hacer una pequeña matización a eso, que me parece... No, que digo que hay un material Vamos a ver. gráfico, Interesante, ¿no? gráfico y también de radio. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, vamos a ver. El diagnóstico viene del regeneracionismo del principio del siglo XX. Aquí Costa y Sotino. La conferencia esa de inundaciones de 1917 plantea ya un catálogo de medidas que son las que se van a realizar a lo largo del siglo XX y a finales del siglo XX. ¿Y por qué no se hicieron en 1917? ¿Por qué no se hicieron en 1920? ¿Por qué no en 1905? Porque el Estado español era incapaz. Y era incapaz porque, vamos a ver, el problema de España, desde el siglo XIX hasta ahora prácticamente, es que hemos saldado las cuentas públicas año a año con déficit. O sea, gastábamos más que lo que ingresábamos. Bien. Y hasta que llega la democracia en el 77 no se hace una reforma fiscal, la reforma quitada y tal.
Entonces el Estado adquiere ya un nivel de suficiencia que le permite que todas esas antiguas ideas se puedan llevar a cabo. ¿Qué pasa en el 73-74, en el tardofranquismo? ¿Qué pasa en el... Pues que habíamos tenido una década de desarrollismo extraordinario, el desarrollismo de los años 60. Es decir, pasamos de tener 5 millones de turistas a tener 36 millones de turistas. Teníamos una tasa de crecimiento económico en los 60, no en los 50, no en los años oscuros de la autarquía de los 40, en los 60. Teníamos una tasa de crecimiento de la economía española del 9, el 8, el 9%. Con esa tasa de crecimiento no tienes ni que instaurar el impuesto sobre la renta. Esto es una cosa que se desarrolla plenamente ya en la democracia. Es que nada más que con lo que te generan los impuestos indirectos, es decir, lo que está relacionado con el tráfico de mercancía, de movimiento, de la producción, el impuesto de tráfico, de lujo, todo eso genera, más las remesas de 3 millones de emigrantes, remesas que llegan, una entrada de capital y de recursos a la economía española que también permea hacia las cuentas públicas del Estado. Y algunos años se saldan casi con superávit, es una cosa extraordinaria. Que no tiene que ver no solo con la bondad de gestión de esos ministros tecnócratas, sino porque en la ola del crecimiento hay paz para todos, incluso para el Estado. Entonces se pudieron hacer esas cosas en el año 73 porque había suficiencia, por fin, de recursos financieros. Se pudieron hacer las obras en los años 80 y tal, porque las reformas fiscales que trajo la democracia le dieron suficiencia de recursos financieros. Se ha podido afrontar la pandemia y tal y cual, no ya por los recursos financieros del Estado español, sino por la ayuda europea, en Next Generation y tantas cosas. Pero todo esto cuesta pasta. Y nuestros bisabuelos de principios del siglo XX ya lo tenían claro, pero no tenían. Es que no tenía. Lo que costó, desde que se prometió el pantano aquí, no tenía. Desde los años 20 estaban soñando con el pantano de la Ahora, eso estaba claro. Y antes. Sí. Tú no querías. Yo quería, voy a ser muy breve. Ahora que están envejeciendo ya las presas, y viene otra vez el problema, ¿de dónde salen esos fondos? ¿De la Unión Europea o de nuestro propio...? Ahora, las presas. Bueno, es que esto nos llevaría a un tema... Porque no son eternas. Que yo no tengo un morro como para hablar de cosas de las que no sé. Pero yo aquí hablo como ciudadano, no como una experta. En estos temas lo que es muy importante es la directiva marco del agua, la legislación europea sobre el uso del agua. Entonces la directiva marco del agua establece, vamos a ver cómo diría, una nueva cultura del agua. La cultura tradicional del agua, la de los regeneracionistas, era heredera del liberalismo y de la idea de la ilustración de domeñar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre. La nueva cultura del agua es la que habla de caudales ecológicos. No se puede traspasar porque hay que mantener un caudal ecológico. Habla de la sostenibilidad, habla de otro tipo de cosas. Y entonces ya no hay tanto consenso en la Unión Europea sobre emplear dinero en hormigonar los ríos, en hacer presas y tal. Eso ha pasado en España. Pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos desde 1975, 77 no se construye ninguna presa. Y ellos han tenido un proceso similar, porque las presas, la política hidráulica de trasvases y de presas, estaba muy en el pensamiento de los borbones, que fueron muy influyentes desde el principio del siglo XX. Los borbones fueron como los regeneracionistas en España, y con un programa hidráulico de actuaciones hidráulicas parecido. Pero eso desde los años 70 ya, ellos entraron antes en eso que se llama la nueva cultura del agua. Entonces, ¿qué diría? Cuando tú dices, ¿qué dinero hay para esto? Yo creo que para hacer muchas cosas. Para la obra... ¿no? Hay una gran amenaza y está ahí, la vemos venir. ¿Qué se Pues va a hacer? a lo mejor lo que plantean es la posibilidad de actuaciones que minimicen los riesgos, pero ¿cómo se minimiza el riesgo de poblar? Probablemente no habiendo construido poblar. Porque lo que no puede hacer es construir por la laguna y ahora decirle al rey del Estado, que te haga obras en una cuenca endorraica que no tiene salida al mar, obras para evitar que aquello se inunda. Menos más que el río Antas, que se alimenta desde la Sierra Lifona y tal, y no tiene una cuenca de alimentación, pero en septiembre del 89 cayó la de Dios es Cristo, Cristo cayó y... No, se dijo en un momento determinado, puede ser una leyenda,
que en aquella ocasión hubo muertos que se ocultaron. Del 89. Eso es algo que estamos investigando todavía. En esos sitios, como la sepultura de la Falla, que luego se ha construido, como se van a hacer las almacenas con el hotel, o esto, es que siempre la inundación ha sido de día. Pero si viene a las 3 de la madrugada con el guiris, que no sabe ni dónde moverse, no puede actuar el helicóptero, no puede moverse protección civil, a salir dando a tope, la cantidad de muertos puede ser de noche. En una zona de esas características, tú no puedes presentarte en Europa diciendo que te financien obras de defensa y tal. Son cacicadas, que han montado los pueblos, los técnicos que se han vendido a los especuladores y a los urbanistas, esto y ya está. Y esa desmemoria de la que hemos hablado, esa desmemoria. Debería de las imágenes de Pueblo Laguna de septiembre del 89, que son espectaculares. No, perdón, la del 12. Del 89 también, el 89 y el 7 de septiembre del 89. El 12 y pasarlas constantemente. Eso, si hombre, ahí en internet se ve. Poner riada por los lagunas. Tú antes has hecho una alusión al 73, el por qué no hubo víctimas aquí. Y hablaba, bueno, es que a lo mejor todavía no se había construido en zona inundable. No, aquí ya en Cuevas se había construido en zona inundable. Quiero decir, zona que era susceptible de ser inundada si no ejercían la protección sobre el cauce. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Que aquí teníamos unos muros completamente obsoletos, en franjas muy destruidos, y en algunos lugares el alveo del río estaba por encima incluso de los muros. Claro, si tú en esa coyuntura lo que estás haciendo es creando en zona de Vega, estás creando nuevas urbanizaciones, pues al final se te van a inundar. Aquí la circunstancia que evitó que se produjeran muertes es porque la inundación se produjo de día, es decir, se produjo a las 2:30 de la tarde. Si llegase por la noche, el número de víctimas habría sido bastante notable. Y yo que soy muy decimonónico, que a mí el 19 me tira mucho. ¿Por qué se conecta por la línea de Santa Teresa en comparación con lo que la Huerta Murciana o la... Aquí, claro. Porque no había nada construido, solamente estaba el Barrio Bravo, como zona inundable, en el 79. Ahí sí que podemos Porque el patrón de población del 1979 era las pedanías que había en torno a Sierra Almagrera, sí, en zona no inundable, subidos por la sierra, los 3.000 o 4.000 trabajadores que había allí, el núcleo de Cuevas, que no está... Pero el núcleo de Cuevas tenía un desarrollo urbano que llegaba hasta la zona inundable. Hasta la zona inundable. Punto. Y ya no había más. Pero los pueblos eran de origen moruno y estaban en cerro, Claro. Mojaca, Vedas, todo. Al final se subieron los gallardos, sale Pero Carbonera. sin embargo, los murcianos no los quitos y se han Pero Se han negado y... no, porque eso pagan. fue colonizado por los cristianos mucho antes, 3 siglos más. Bueno, eso que tú estás diciendo es una hipótesis de investigación. Bueno, Estudiarla. Concluimos que hay gente que tiene ganas de cenar esta noche. Sí, vamos. Dejamos un momentito antes de partir. Yo invito a nuestra concejala de turismo, cultura y patrimonio, porque siempre aquellos que se esfuerzan y hacen tanto por nuestra cultura y por la recuperación de nuestro patrimonio, sea material o inmaterial, pues queremos obsequiarlo con nuestro emblema cultural. Un emblema cultural que ya es muy famoso. Y algunos incluso hasta lo codician, ¿no? Claro.